El judaísmo afirma que las letras del nombre indican el alma del sujeto y su combinación determina su destino. Cada letra tiene santidad y a través de las letras del nombre, la santidad pasa de la deidad a la persona que lleva el nombre. En principio, un nombre dado a una persona en el momento de su nacimiento es el nombre determinante y no debe ser cambiado. Sin embargo, hay casos especiales en los que es aconsejable agregar letras para fortalecer el nombre, como Abraham, cuyo nombre se cambió a Abraham, y Sarai o Sarai, que se cambió su nombre a Sara. También hay un concepto interesante que dice que el alma que desciende al mundo ya desciende con su nombre original. Es decir, los padres solo revelan el nombre, eligiéndolo para el recién nacido. Por tanto, ¿qué poder revela el nombre de nuestro justo Rabí? ¿Cuál es el secreto de su nombre? Soy el más estúpido de los hombres. No tengo inteligencia humana. No he aprendido la sabiduría. ¿Y voy a conocer la ciencia de los santos? ¿Quién subió a los cielos y volvió a bajar? ¿Quién ha recogido vientos sus palmas? ¿Quién retuvo las aguas en su manto? ¿Quién estableció los linderos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si es que lo sabes? Proverbios 30, 2-4. In the ways of the weak, the time's been bleak, I know. You're the fight, the cream, the strength in me, I know. And you're driving me crazy. You keep on running and running and running and running lately. Slow down, you go too fast now. I'm telling slow down, I can't keep up now. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. Segunda temporada. Los secretos de Yeshua. Capítulo 25. El secreto de su nombre. Sweet lover. En el judaísmo, el nombre de alguien está indisolublemente unido a la identidad espiritual del individuo, y no solo durante la vida, sino también después de la muerte. El nombre es considerado un alter ego de la persona e incluso tiene un valor profético. El nombre define nuestra merkabá, nuestra identidad. Es decir, el nombre siempre ha sido considerado como algo muy importante. En tiempos bíblicos se les dio nombres individuales con el propósito expreso de describir el destino que esperaba a ese individuo,
además de sus características. Por ejemplo, el rey David llamó a su hijo Shlomo, Salomón, de Salom, paz, porque él esperaba que le transferiría un reino en paz. Yeshua, por ejemplo, es un nombre que tiene mucho dominio, autoridad, jurisdicción, potestad o poder. El nombre Yeshua y su significado viene de la raíz hebrea Yasha, que significa salvar, y por eso fue llamado Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Por lo tanto, Yeshua significa salvación. Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Yeshua toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Mesías Yeshua es Señor para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 9-11. El entendimiento de que Yeshua es una contracción de Yehoshua, que significa Yuhei Bajei, es salvación, es como vemos el nombre del Padre en el Hijo. Tienen que saber que hay muchos nombres Yeshua en el texto bíblico y muchos confunden con el Yeshua de Nazaret, que es el Mesías prometido. Concretamente, el nombre de Yeshua aparece 29 veces en las escrituras hebreas. Josué, hijo de Nun, se llama Yehoshua en Nehemías 8:17. Yehoshua también fue el nombre del Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, en los tiempos de Zorobabel, como pueden ver en Esdras 3:2. Yeshua es el nombre de un levita bajo el reinado de Hizquillahu, Ezequías, como podemos ver en las escrituras. En las ciudades sacerdotales estaban permanentemente bajo sus órdenes Edén, Minjamín, Yeshua, Semaías, Amarías y Secanías, para repartir a sus hermanos, así grandes como chicos, según sus clases. Segunda de Crónicas 31:15. Ahora presten atención, porque incluso hay una ciudad que se llama Yeshua, en el Negev de Judá. Y en los poblados situados en sus campos, parte de los hijos de Judá habitaban en Kiriat Jarbá y sus aldeas anejas, en Dibón y sus aldeas anejas, en Jecapsel y sus poblados, en Yeshua, en Moladá, en Bet-Pelet. Nehemías 11, 25-26. En el Nuevo Testamento hay otras 7 personas con el nombre de Yeshua. En Hechos 13:6. Por otro lado, Flavio Josefo, el famoso historiador judío, menciona 20 diferentes de Yeshua, de los cuales 10 son contemporáneos con Yeshua de Nazaret. Hay un antepasado de Yeshua, Hamashiach, el hijo de Eliezer,
el padre de en Lucas 3:29. En la carta de Saúl a-Tarsí, Pablo de Tarso, a los colosenses, en el capítulo 4, versículo 11, hay un justo llamado Yeshua, compañero de trabajo de Saúl. Si los sumamos todos juntos, son por lo menos 50 Yeshua de esos tiempos, más cerca de 9 en las escrituras hebreas y otras fuentes literarias. Dado que Yeshua significa Yuhei Bajei es salvación, ahora podemos entender mejor lo que Yeshua como el Mesías de Israel quería decir cuando dijo: «Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese le recibiréis». Juan 5:43. Y lo que el Padre quiso decir cuando dijo: «Mi nombre está en él», es que Yeshua tenía la autoridad dada por el mismo Padre, y por eso Yeshua decía: «Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra». Mateo 28:18. Pablo de Tarso nos enseña que después de concluir su misión como siervo sufriente, el Eterno concedió a Yeshua llevar su nombre sagrado Yuhei Bajei. Presten mucha atención, porque vamos a entrar en un campo profundo en esta parte final de este capítulo. El rabino Saúl enseña que al concluir su misión como siervo sufriente, Hashem, Yuhei Bajei, concedió a Yeshua llevar su nombre sagrado. Le dio el nombre que es sobre todo nombre. Esto no es la primera vez que ocurre en Israel. Para asombro de muchos y para recordatorio de algunos, como ya dijimos en otros capítulos, pero sí la primera vez que ocurre de forma permanente. La primera vez, tal honor fue concedido al ángel, al malaj, al mensajero celestial que fue enviado para ayudar en el proceso de sacar a los hijos de Israel de Egipto. En Shemot, Éxodo, capítulo 23, verso 20, dice así: «Date cuenta, Israel, que yo envío mi ángel delante de ti, para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Préstale atención y obedécele. No te rebeles contra él, porque mi nombre está en él». Es decir, el hecho de que Pablo de Tarso diga que a Yeshua el Eterno le permitió llevar su nombre no es nada nuevo en Israel. La diferencia es que en el caso de Yeshua, Hashem le dio este honor no temporalmente, sino permanentemente. Llevar el nombre de Dios en hebreo quiere decir que Dios transfiere a esa persona el derecho legal de representarlo en la misión encomendada. En el primer caso, al ángel que ayudaría a Israel en su proceso de liberación de la esclavitud egipcia. En el segundo, el caso de Yeshua, Dios decidió colocar permanentemente su nombre en él, de tal manera que fuese su última y final representación legal. ¿Qué mensaje importante tiene el hecho de que Yeshua resucitado recibiera de Dios
el honor de llevar su nombre de forma permanente. El profeta Jeremías, en el capítulo 16 de su profecía, habla de un tiempo cuando en el lenguaje del profeta dice: vienen días cuando yo les mostraré mi mano. Escuchen esto, dice Jeremías 16:21. Viene un tiempo cuando les daré a conocer mi mano y mi poder. Aunque vamos a retroceder para tener todo el contexto del texto, en efecto, mirad que vienen días, oráculo de Adonai, en que no se dirá más, por vida de Adonai que subió a los hijos de Israel de Egipto, sino por vida de Adonai que subió a los hijos de Israel del país del norte y de todos los países a donde los arrojara. Pues yo los devolveré a su solar que di a sus padres. He aquí que envío a muchos pescadores, oráculo de Adonai, y los pescarán. Y luego de esto enviaré a muchos cazadores, y los cazarán de encima de cada monte y de cada cerro, y de los resquicios de las peñas. Porque mis ojos están puestos sobre todos sus caminos. No se me ocultan, ni se zafa su culpa de delante de mis ojos. Pagaré doblado por su culpa y su pecado, porque ellos execraron mi tierra con la carroña de sus monstruos abominables, y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Oh Adonai, mi fuerza y mi refuerzo, mi refugio en día de apuro. A ti las gentes vendrán de los confines de la tierra y dirán: luego mentiras recibieron de herencia nuestros padres, vanidad y cosas sin provecho. ¿Es que va a hacerse el hombre dioses para sí? Aunque aquellos no son dioses. Por tanto, he aquí que yo les hago conocer, esta vez sí, mi mano y mi poderío, y sabrán que mi nombre es Adonai. Jeremías 16, 14-21. El nombre de Adonai también es conocido en hebreo como el Shem HaMeforash, lo cual significa el inefable nombre de Dios. Inefable quiere decir inalcanzable, es decir, demasiado importante para expresarse con palabras. En español, el Shem HaMeforash se conoce como el tetragramatón, lo que en latín significa el nombre de 4 letras: Yod, Hei, Vav, Hei, Yuhei Bajei. Como bien sabrán, en el Sefer Torah las palabras hebreas están escritas sin vocales. ¿Y cómo sabemos cuál es su pronunciación? Sabemos cómo pronunciar las palabras de la Torá gracias a la Mesorá, la tradición masorética, que registró y preservó la vocalización y la puntuación de cada palabra, llamado Teamín. Y de acuerdo a la Mesorá, el Shem HaMeforash, Yuhei Bajei, tiene 3 vocales. Pero estas vocales no indican la vocalización original del Shem HaMeforash. Estas 3 vocales indican la forma en que este nombre debe ser leído. Y ahí está la clave y el error de muchos. En breves palabras, hay algunos términos en el Tanaj que por diferentes razones se escriben de una forma y se leen de otra.
Este fenómeno es conocido en la Mesorá como Keri Uketif, que significa, a pesar de que esta palabra se escribe de esta manera, debe leerse de esta otra manera. Para señalar esta variación, las consonantes de la palabra escrita se vocalizan con las vocales de la palabra que se debe leer. En el caso del inefable nombre de Elohim, el caso más común de Keri Uktiv en el Tanaj, las 4 consonantes del nombre de Hashem se combinan con las 3 vocales de la palabra Adonai, Hataf, Patach, Jolan, Haser y Kametz. Esto puede resultar confuso para un principiante. Identificar la primera vocal, Hataf, Patach, ya que el Hataf, Patach de la palabra Adonai debe ser reemplazado en una Yod por una Sheba. En la época en la que el templo estaba en pie, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, pronunciaba el Shem HaMeforash, el inefable nombre de Dios, con sus vocales originales. Cuando el nombre de Hashem era pronunciado durante Yom Kippur, todo el pueblo de Israel se inclinaba y postraba, mientras decían Baruch Shem Kevod, Malchutó Leolam Baed, que significa que el glorioso nombre de su reino sea bendecido por la eternidad. Esta hermosa alabanza también servía para mantener sin revelar la pronunciación original del inefable nombre de Dios. ¿Qué más tenemos escondido en el hecho de que Dios haya colocado en Yeshua la forma permanente de su nombre, como había hecho temporalmente con el ángel que envió para sacar al pueblo de Israel de Egipto y ayudarlos junto a Moisés en esa grandiosa tarea? El nombre de Yeshua es un nombre que tiene mucho poder. Tanto poder tiene este nombre que su verbalización tiene la capacidad de resucitar muertos, echar fuera demonios, curar enfermos, hacer cumplir peticiones sobre tu vida y la vida de tus semejantes, e incluso proteger de la muerte. Pero presten mucha atención. La mayoría de los que invocan o escriben un nombre inexistente en el hebreo, como Yahshua, a pesar de que algunos conocen que este nombre es compuesto por 2 palabras en hebreo, es decir, el abreviado Yah y Shua, desconocen o no saben hebreo, y por consiguiente no saben cuál es la raíz de la palabra Shua. En su desvarío y desconocimiento, creen que Shua significa salvación, sin saber que en el idioma hebreo la palabra salvación viene de la raíz Yesha, no Ya. Muchos influenciados por vídeos y publicaciones en internet confunden la raíz hebrea Shabá, de donde viene Shua, que es igual a clamor, con la raíz hebrea Yeshá, de donde viene la palabra salvación, redención, liberación, de donde procede el nombre Yeshua. Es decir, mientras Shua es clamor, Yeshá es salvación.
Por tanto, Yeshua es el nombre que te da poder y potestad sobre todo. Pero el poder es netamente un nivel de conciencia que evoca el nombre sobre el creyente. El poder del nombre reposa en los méritos de Yeshua. Y sobre este asunto vamos a mostrar los 12 versículos bíblicos más relevantes sobre este estudio. Y todo cuanto hagáis de palabra y de boca, hacedlo todo en el nombre del Señor Yeshua, dando gracias por su medio a Dios Padre. Colosenses 3:17. El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él graciosamente todas las cosas? Romanos 8:32. A la asamblea de Dios que está en Corinto, a los santificados en Mesías Yeshua, llamados a ser santos, con cuantos en cualquier lugar invocan el nombre de Yeshua, Hamashiach, Señor nuestro, de nosotros y de ellos. Primera de Corintios 1:2. Yeshua le respondió: yo os aseguro, si tenéis fe y no vaciláis, no solo haréis lo de la higuera, sino que si aún decís a este monte, quítate y arrójate al mar, así se hará. Y todo cuanto pidáis con fe en la oración, lo recibiréis. Mateo 21:22. Por eso os digo, todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Marcos 11:24. Le dice Yeshua: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Juan 14:6. Y todo lo que pidáis en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:13-14. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. Juan 15:7. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo conceda. Juan 15:16. Aquel día no me preguntaréis nada. En verdad os digo, lo que pidáis al Padre, os lo dará en mi nombre. Hasta ahora nada le habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea colmado. Juan 16:23-24. Estas han sido escritas para que creáis que Yeshua es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Os he escrito estas cosas a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que os deis cuenta de que tenéis vida eterna. En esto está la confianza que tenemos en Él, en que si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Y sabemos que nos escucha en lo que le pedimos. Sabemos que tenemos conseguido lo que hayamos pedido.
Primera de Juan 5, 13, 15. El nombre Yeshua definió la misión de un alma justa, que en su vida en este mundo vino a reparar el error primordial de Adán. Es decir, todos los humanos venimos para reparar algo, y la reparación de Yeshua era la más grande de todas. Y así lo expresó Pablo de Tarso. Pero con el don no sucede como con el delito. Si por el delito de uno solo murieron todos, cuanto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Yeshua HaMashiach, se han desbordado sobre todos. Y no sucede con el don como con las consecuencias del pecado de uno solo, porque la sentencia, partiendo de uno solo, lleva a la condenación, mas la obra de la gracia, partiendo de muchos delitos, se resuelve en justificación. En efecto, si por el delito de uno solo reinó la muerte por un solo hombre, con cuánta más razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por un solo, por Yeshua HaMashiach. Así pues, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo procura toda la justificación que da la vida. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Romanos 5, 15, 19. Esa reparación se convirtió en el mérito o la fuerza que ampara al creyente en la transición de su alma por este mundo, porque el creyente debe alcanzar esas mismas correcciones que alcanzaron los patriarcas y que alcanzó Yeshua. Estos grandes hombres nos trazaron el camino a seguir, y eso se llama mérito. La dirección que nos dejaron a seguir Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y Yeshua se convierten en los méritos que nos llevan a alcanzar nuestro objetivo en este mundo. Y como Yeshua era el profeta que tenía que venir, todo aquel que niegue que Yeshua es el Mesías, y todo espíritu que no confiesa a Yeshua no es de Dios, ese es el del antimesías, el cual habéis oído que iba a venir. Pues bien, ya está en el mundo. Vosotros, hijos míos, sois de Dios y los habéis vencido, pues el que está en vosotros es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Primera de Juan 4, 3, 6. La dirección que le proporciona Yeshua a la vida del creyente es el mérito que lo lleva a alcanzar su objetivo en esta vida. Pero a su vez, Yeshua alcanzó su objetivo gracias a los méritos de Abraham, Isaac y Jacob. Sin Abraham, Isaac y Jacob, jamás Yeshua hubiese alcanzado su objetivo. Y esa es la razón por la que el nombre de Yeshua
concentra tanto poder, porque en esencia, este nombre contiene los méritos de los patriarcas de Israel, y la redención del mundo reposa sobre los méritos de estos tres patriarcas. Como dijimos, el nombre de Yeshua significa salvación. Ahora bien, ¿cómo está codificada la salvación dentro de este nombre? Preste mucha atención. El nombre Yeshua en hebreo se compone de las letras Yod, Shin, Vav y Ayin. Literalmente leemos Salvador, pero la salvación se codifica en este nombre de la siguiente manera. La letra Yod representa la chispa divina primordial de la creación. Esta es la misma letra, Yod, con la que inicia el tetragramatón, Yuhei Bajei, el nombre inefable de Elohim, el Dios de Israel. En esencia, esta letra Yod o Yud contiene toda la creación, y por eso es que en el árbol de la vida, la Yod está situada en la emanación de Elohim, en la corona. Y en esencia, la corona es el punto de partida que despliega la creación en el árbol de la vida. Y se despliega desde esta Yod porque la Yod es la eterna fuente dadora del Padre. Y por eso es que la letra Yod es la vida misma de la creación y a su vez la semilla de la eterna bendición del Creador. Los sabios hebreos escribieron: Elohim creó el mundo con dos letras que representan su nombre, la Yod y la Hei. La Yod es el principio del nombre de Yuhei Bajei. Israel comienza con la letra del alfabeto hebreo más pequeña, la Yod, pero termina con la letra Lamed, que es la más grande del alfabeto hebreo. Tiene un comienzo pequeñito, pero termina con grandeza. El comienzo de Elohim para todas las cosas verdaderas y eternas inicia con algo pequeñito, simple y sencillo, pero el final es grande y extraordinario. También el Yod significa la mano en reposo, porque nuestro Elohim ha provisto y preparado todo lo que necesitamos. En la casa de mi padre hay muchas mansiones, si no os lo habría dicho, porque voy a prepararos un lugar, y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros. Juan 14, 2-3. Cuando el Creador abre su mano, ocurren cosas extraordinarias, pues nos llena de bienestar, como dicen los salmos. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bienes. Salmo 104, 28. La Yod es la letra más pequeña del alfabeto y se representa como una especie de pequeña coma por encima del renglón base, al cual no toca. La Yod está suspendida en el aire, como si no dependiera de las dimensiones físicas de tiempo y espacio. Las trasciende. La Yod nos habla de la verdadera espiritualidad, y por eso Yeshua enseñó, según leemos en el Evangelio de Juan, que Dios es espíritu. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. Juan 4:24.
La siguiente letra que continúa en el nombre de Yeshua es la letra Shin, que representa la identidad de Israel. La Shin es la letra con la que comienza la Shema. Este mismo mandamiento ordena atar las sagradas palabras en el corazón, en la mano y en la frente de nuestra cabeza. Esto es lo que en hebreo se conoce como tefilín, término que proviene de tefilá, u oración. Y el Mesías, mediante su muerte, resurrección y ascensión, abrió el camino para que el Espíritu Santo pudiera descender, sellándonos con esa sagrada ley, coronándonos y dándonos autoridad espiritual de Israel. Y la identidad de Israel reposa en la corrección de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, de donde vino Yeshua. Su corrección nos otorgó los méritos suficientes para salir de todos los exilios y de todos los cautiverios. Pesaj simboliza cuando nosotros salimos de nuestro ego. Es una gran festividad que hay que contar cómo salimos de nuestro ego, Egipto, hacia la libertad, de la esclavitud a la libertad. Y por eso, Pesaj simboliza la esclavitud que estaba dentro de nuestro deseo egoísta, que nos controla, a cómo nos elevamos por encima de él. Y eso se llama salir a la libertad. Y deben recordar que en un sentido del alma, el exilio es una desconexión del entendimiento, producto del cautiverio del alma. En este sentido, el ejemplo que cobra mayor relevancia es la esclavitud que vivió el pueblo de Israel en mano del faraón. Por tanto, Egipto representa el cautiverio del alma en los placeres del mundo material. Y no nos malentiendan. Yeshua disfrutó de este mundo material. A Yeshua le gustaba el vino. Lo que queremos decir es que este cautiverio causa la desconexión al entendimiento. ¿Y cuál es el entendimiento? No el de los hombres, sino el de la ciencia de los santos. Soy el más estúpido de los hombres, no tengo inteligencia humana, no he aprendido la sabiduría, y voy a conocer la ciencia de los santos. ¿Quién subió a los cielos y volvió a bajar? ¿Quién ha recogido viento en sus palmas? ¿Quién retuvo las aguas en su manto? ¿Quién estableció los linderos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si es que lo sabes? Proverbios 30, 2, 4. Es decir, Egipto es este cautiverio que nos roba nuestra identidad, y esa identidad se llama Israel, porque Israel es la conciencia que trae luz y redención al mundo. Si todo está corregido, no hay diferencia entre el hombre y la naturaleza, la creación, y en ese estado, todos nuestros pensamientos y deseos son correctos. Y en ese estado tienes el permiso de hacer todo, porque todo lo que hagas va a estar bien. Todo lo que hagas será uno con Yeshua, y por añadidura serás uno con el Padre, seremos Ejad con el Padre. Y en este sentido, entiendan y comprendan ahora lo que dijo Yeshua. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta, y todo el que da fruto lo limpia
para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he anunciado. Permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Os he dicho esto, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea colmado. Este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. No os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo conceda. Lo que os mando es que os améis los unos a los otros. Juan 15, 14, 17. Pero mientras la persona se encuentre cautiva en Egipto, andará esclavo y sin rumbo en este mundo. Y repetimos, no nos malentiendan. Este mundo y todo lo creado, lo material, es bueno, porque toda la creación fue hecha por la palabra, el Dabar del Padre. Pero estamos en este mundo para un propósito. Venimos a este mundo para hacer una corrección. Y hacer esa corrección es estar en el camino estrecho. Y por el contrario, estar en el camino ancho es estar en la dirección equivocada en tu vida. Y esto significa estar desconectado del propósito por el cual nos encontramos en este mundo. Ahora bien, reconectar con nuestra identidad llamada Israel, y el que oiga entienda, solo es posible por medio de los méritos de Yeshua. Los méritos de Yeshua nos entregan la fuerza necesaria para alcanzar la corrección que Él alcanzó, y por medio de esa corrección quedamos unidos a sus atributos, los cuales nos identifican como el verdadero Israel. Cuando usted recupera su identidad llamada Israel, usted se convierte en la letra Vav, que después continúa en el nombre de Yeshua. La letra Vav es el puente que conecta dimensionalmente nuestra identidad llamada Israel sobre el reino, en hebreo Malhut, que es esta última letra del nombre de Yeshua llamada Ajin, cuyo valor gemátrico es 70, en representación de las 70 naciones del mundo físico.
Es impresionante todo el poder que concentra el nombre de Yeshua. El nombre de Yeshua, en esencia, fue la misión que cumplió el alma del retoño en su paso por nuestro mundo. Por eso es que el poder del nombre de Yeshua reposa en los méritos de su corrección, siendo los méritos la fuerza que nos permite alcanzar a nosotros mismos nuestra propia corrección y la corrección del mundo. Y esto es todo lo que venimos enseñando desde un principio. Y por eso, recomendamos estudiar de nuevo todo el material que ya hemos publicado, porque con los mismos datos y este nuevo nivel de conocimiento que tienen ahora, comprenderán o se les abrirán nuevas puertas en lo que ya hemos estudiado anteriormente. Jefes del pueblo y ancianos, puesto que con motivo de la obra realizada en un enfermo, somos hoy interrogados por quien ha sido éste curado. Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que ha sido por el nombre de Yeshua Hamashiach, el Nazoreo, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre y no por ningún otro se presenta éste aquí sano delante de vosotros. Él es la piedra que vosotros, los constructores, habéis despreciado y que se ha convertido en piedra angular, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Hechos 4, 8, 12. Entonces, el poder del nombre de Yeshua es propiamente un grado de conciencia que es evocado sobre nuestras vidas, y ese grado de conciencia nos permite tener dominio y potestad sobre todas las cosas. En Yeshua y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La conciencia que evoca el nombre de Yeshua, la Yod o Yud, representa la luz divina del Padre Creador y que debe traer la realidad del reino sobre nuestra dimensión, es decir, la implantación del reino mesiánico aquí en la tierra. El poder del nombre de Yeshua nos lleva al Padre, y la perfección se logra única y exclusivamente con el cumplimiento de los mandamientos de la Torá. No existe otro medio. Por eso el objetivo de los 72 nombres del Padre tienen un solo fin, el cual es conectarte al cumplimiento de los mandamientos de la Torá. En ocasiones, las personas no logran conectar con el atributo de un nombre, porque simplemente su corazón no está dispuesto a conectar con la corrección que le produce el mismo nombre. Y esa corrección es su perfección. Muchas ocasiones, las personas no conectan con el atributo del nombre Yeshua, porque el único propósito de este nombre es conectarte al cumplimiento de la misión de la Torá. Y ahora, escuchen bien, el nombre Israel tiene el mismo significado y propósito del nombre de Yeshua, porque Israel y Yeshua son el hijo primogénito y unigénito del Padre.
es decir, son la conciencia que nos pertenece y a la cual tenemos que aspirar si somos hijos del reino. Y por ese motivo, el hermano mayor, el pueblo de Israel, y concretamente y escalonadamente la tribu de Judá, y más escalonadamente el Mesías de Israel, deben demostrarle al mundo que todos somos una sola familia. Enseñar al mundo que todos debemos estar en correspondencia con la creación. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la Torá nos lleva al Mesías y el resultado de toda la Torá es el Shabbat profético. Es la situación que se llama Shabbat, que es el descanso, la alegría, la unión, el amor que recibe sobre todos. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: conoce a Adonai, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Adonai, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Jeremías 31:34. Será en el Shabbat profético cuando todos los gentiles van a llegar. Todas las naciones vendrán, irán de fiesta en fiesta a Jerusalén, y entonces todas las naciones serán una sola familia, una ejad con Adonai, nuestro Elohim.